Bueno, buenas tardes, jóvenes. Demos inicio formal a esta lección de la semana 10 del curso de estructuras de acero. Tenemos planeado, pues, eh, las presentaciones de lo que llamamos las investigaciones sobre algún tema que les asignamos. Entonces, empezaríamos con esas dos primeras presentaciones. Una presentación que yo calculo puede llevarse 15, 20 minutos, no más. ¿Ok? Eso va a ser una tarea evaluada. Yo pongo una nota al final. No hoy, la pondría después. Y después vamos a empezar a estudiar un nuevo tema, que es el de elementos sometidos a esfuerzos combinados. Cuando hablo de esfuerzos combinados, bueno, ya vimos el diseño de elementos en tensión, esfuerzos de carga axial. Básicamente ese esfuerzo es sigma es igual a P entre A. ¿Ya? Eso es un tipo de esfuerzo. Pero también vimos el caso de las vigas, cuyos esfuerzos son M, Y entre I y tienen otra forma, se dibujan diferentes. Entonces, ¿qué pasa con elementos que tengan esfuerzos axiales más esfuerzos de flexión? ¿Verdad? ¿Cómo diseñamos elementos que tengan esa combinación de esfuerzos? Ese es el tema para el día de hoy. Entonces, lo primero que haríamos es, vamos a empezar con empezaríamos con la presentación de el grupo número 1, ¿de acuerdo? Entonces, le cedo la sesión el aula al grupo número 1, por favor. Perfecto, profe, yo comparto. Sí, señor. ¿Me confirma si se ve la pantalla? Sí, tal vez si lo puede ampliar un poquito mejor, pero sí lo vemos. Ok, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, señor, sí, señor. Bueno, como parte de la investigación, a nosotros, bueno, mi grupo está conformado por Christopher Calderón, Daniel Mata y José Fernández. Nos toca hablar sobre el tema de placas de apoyo para las vigas. Entonces, como parte, se va a realizar la definición, la cual de las placas de apoyo, esta se da cuando hay cargas concentradas, así como reacciones que se localizan en los extremos de las vigas en sí. En estos casos se debe realizar, es necesario que las fuerzas se transmitan de manera uniforme hacia los apoyos. Por lo tanto, se requiere el apoyo de la viga. Para ello se define a las placas de apoyo para las vigas como las encargadas de transmitir las reacciones de las vigas hacia un soporte o bien transmitir una carga al papín superior de la viga. Para esto se siguió las especificaciones de la ANSI, de la AISC, la 310, 360-10, perdón, para construcciones de estructuras de acero, la cual dicho procedimiento o el diseño de estas placas se divide en 3 distintos pasos. Con respecto al paso número 1, se tiene el determinar la dimensión de manera que se impida la fluencia del arma y el aplazamiento de esta. Para este paso, primero se va a realizar la fluencia del arma. En este caso hay dos, vale redundancia, hay dos casos. El apoyo interno cuando n es mayor o igual a d y el apoyo externo cuando n es menor a e. En el apoyo interno, lo que significa es que se utiliza cuando la carga concentrada que debe ser resistida es aplicada a una distancia desde el extremo externo mayor que la profundidad del miembro D. Esta se describe como la siguiente ecuación, en la que dice que la resistencia de diseño va a ser igual a 5K más N por FY por TW, donde K va a ser la distancia desde la cara exterior del ala hasta el pie del filete del alma. N va a ser la longitud de apoyo. FY se define como la tensión de fluencia mínima del alma. TW corresponde al espesor del alma. Y el sigma, que en este caso va a ser igual a 1 según la sección J10-2 de la especificación,
Este corresponde al factor de resistencia. Ahora bien, para el caso del apoyo extremo, cuando n es menor a e, se tiene que, este indica que la carga concentrada debe ser resistida, que la carga concentrada que debe ser resistida va a ser aplicada a una distancia desde el extremo del miembro menor o igual a la profundidad del miembro D. Para esta se utilizará la siguiente ecuación, en la que indica que la resistencia de diseño va a ser igual a 2.5K más N por FY por TW, con el mismo factor de resistencia de igual a 1 según la sección J10-3. Ahora bien, aquí podemos observar ciertas figuras en las que se indican los valores que acabamos de decir. Podemos ver, en este caso, la longitud de apoyo, N, el valor B. En la figura abajo se observan los soportes que generan la fluencia del alma de la viga. Se denota el espesor del alma, valores del D, la resistencia y nuevamente la longitud de soporte. Como paso, el 1.2 se hace el análisis para el aplastamiento del arma. En este caso, se deben de tomar 3 diferentes casos. El primero de ellos es cuando la carga está como en el tramo de la viga. En este caso, el sigma multiplicado por el Rn va a ser igual a 0.80 multiplicado por el espesor del alma al cuadrado, y esto se debe multiplicar por 1 más 3 veces el n, que en este caso es el ancho de la placa, por decirlo así, dividido entre d, que si se puede ver en las imágenes de arriba, este d corresponde a la longitud o a la altura de la viga, multiplicado por el TW dividido entre el TF. Estos son valores que se toman dependiendo de la viga que se va a utilizar, elevado a la 1.5 multiplicado por la raíz cuadrada del módulo de elasticidad multiplicado por el FY, el cual va a depender del acero que se esté utilizando, y esto multiplicado por el TF dividido entre el TW, que es también, digamos, dependiendo la sección que se esté utilizando de la viga. Esto fue tomado de la sección J10-4 del AISC. Ahora bien, el otro caso es cuando la carga está cerca del soporte. Para esta hay 2 casos: cuando la relación del ancho de la placa dividido entre el alto de la viga o la dimensión de la viga es menor o igual a 0.2. En este caso es casi que la misma fórmula que la pasada, nada más que lo que varía es la parte inicial, que sería 0.4 multiplicado por el resto de la expresión, que sería el espesor del alma al cuadrado. Igual se toma el 1 más 3 por la relación n entre d, multiplicado por W entre TF a la 1.5. Igual esto se le debe multiplicar la raíz cuadrada del módulo de elasticidad multiplicado por el FY y multiplicado por el TF entre TW. Ahora bien, cuando la carga está cerca del soporte, pero la relación del ancho de la placa entre la altura de la viga es mayor a 0.20, aquí sí varía un poco, porque el sigma va por el Rn, va a corresponder a 0.4 multiplicado por otra vez el ancho del alma, o el espesor del alma, perdón, al cuadrado, y esto se debe multiplicar por 1, pero en esta ocasión es 4 veces el ancho de la placa dividido entre la altura de la viga menos 0.2, y al final corresponde a la misma parte de la fórmula, del TW entre el TF a la 1.5, igual se multiplica por la raíz cuadrada de lo antes mencionado. En cada uno de estos casos, el sigma se debe tomar como 0.75. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, para el diseño de una placa se divide en 3 distintos pasos. Ya mencionamos el paso 1. Ahora el paso 2 es determinar la dimensión B, que es una de las dimensiones, por decirlo así, del cuadrado de una placa o del rectángulo, con el fin de comprobar que el área sea suficiente para impedir que el material de soporte sea aplastado por el apoyo.
En este caso, el sigma sub c multiplicado por la reacción sub P va a ser igual a 0.60 por 0.85 por F'C multiplicado por el área de apoyo. Esto fue tomado de la sección J8-1. Cabe recalcar que este F'C es que normalmente las placas de apoyo van como, por decirlo así, sobre ya sean muros de contención o muros de concreto, perdón, o sobre columnas de concreto, por eso se debe tomar el F'C del concreto. Ahora bien, si la placa no cubre toda el área de soporte, en este caso sí va un poco la fórmula, porque sería 0.60 por el 0.85, otra vez por el F'C del concreto, multiplicado por el A1, que es el área de apoyo, pero en este caso se debe multiplicar por la raíz cuadrada del área total de soporte dividido entre el área de apoyo. Esto es cuando la sección 2 no es concéntrica con A1. Para esto existe una relación y se debe a que A2 se debe tomar como la mayor área concéntrica geométricamente similar a A1. Entonces, para comprobar esto, se debe de realizar la comprobación o la relación de que la raíz cuadrada del área total de soporte dividido entre el área de apoyo sea menor o igual a 2. Como último paso, se tiene el paso número 3, el cual es determinar el espesor T. Esto con el fin de asegurar una adecuada resistencia por flexión en la placa base. Para la obtención del espesor de la placa, se hace la suposición de que ésta flexiona al eje paralelo al claro de la viga. Por esto se van a tomar ciertas variables como el n, el cual corresponde al claro, y el n mayúscula, que corresponde al ancho. Como se indica en la ecuación, n minúscula va a ser igual a b menos 2k entre 2. Para simplificación y conveniencia, se toma un ancho unitario de 1 centímetro, donde se encuentra una carga uniforme que es igual a la presión promedio, considerándose sobre la totalidad de la placa de apoyo, la cual se indica con la resistencia última dividido entre B por N. Dado esto, el momento flector para el diseño es el momento último, que va a ser igual a la resistencia última multiplicado por N al cuadrado entre 2 por B por N. Dado la sección que se flexiona rectangular y que esta flexiona respecto al eje menor antes mencionado, se define la resistencia nominal por momento, la cual se indica como sigma m sub n. Esta tiene la capacidad, la cual es igual a la capacidad que el momento plástico, que se indica como sigma m sub p. A partir de esto, una placa de ancho B y un espesor T posee un módulo plástico y un momento nominal descrito por la siguiente ecuación. Como vemos en esta ecuación, corresponde a Z, va a ser igual a B por T medios, multiplicado por T medios, lo cual se simplifica como B por T al cuadrado entre 4 por FY. Ahora bien, si se define una sección transversal de ancho unitario y de profundidad T, el momento nominal minorado está dado por sigma m sub n, el cual es igual a sigma m sub p. Y este se calcula como 0.90 multiplicado por z multiplicado por fy, o bien t al cuadrado entre 4 por fy. El cual z corresponde a 1 por t medios por t medios, que se ejemplifica como t al cuadrado entre 4. Ahora bien, para cumplir esta relación de sigma n sub n mayor o igual al momento último, se realiza la siguiente ecuación, el cual 0.90 por t al cuadrado entre 4 por fy tiene que ser mayor o igual a la resistencia última por n al cuadrado, todo dividido entre 2 por b por n. El valor de t tiene que ser mayor o igual a la siguiente relación, que es la raíz cuadrada de 2 por la resistencia última por n al cuadrado, todo dividido entre 0.90 por b por n por fy. Como en las figuras anteriores, se denotan ciertas variables presentes en la ecuación. En este caso está el b, el 1 centímetro que se indicó de ancho unitario,
está la variable n, también encontramos la variable k, la cual, como se había indicado anteriormente, es la distancia desde la cara exterior del ala hasta el pie del alma. También tenemos en la imagen de la derecha una imagen, la figura con mayor detalle, y procederemos con el ejemplo respectivo. Dentro de la investigación se requería el desarrollo de un ejercicio que muestre, todos los pasos que mis compañeros acaban de resumir. Entonces, el ejercicio propuesto es el siguiente. Voy a leer el enunciado. Consiste en diseñar una placa de apoyo de acero A36 para una viga W 24 por 55, soportada por un muro de concreto reforzado con F'(C) de 3 KSI. La reacción máxima de la viga es, nosotros le pusimos RD, pero puede ser, digamos, la carga muerta de 30 kilolibras, ¿sí? Y la reacción RL de 35. La longitud máxima de apoyo en el extremo perpendicular al muro es el espesor total del muro de 10 pulgadas. Y bueno, el perfil, digamos, W24 por 55 es de 0 a 992. Para la solución, tomamos los datos iniciales que se dan en el enunciado, pusimos las características del perfil con el que hay que trabajar, que sería de 24 por 55. Estas características se pueden sacar tanto de la tabla de propiedades como de alguna aplicación que brinde las características de cada perfil, ¿verdad? En esta parte que dice factorizando cargas, se obtiene una reacción última, por decirlo así, que sería 1.2 por la reacción, por la carga muerta, que sería de 30, más 1.6 por la reacción RL, y se obtiene un valor de 92 kilolibras. Ok, seguidamente se calcula el A1, o bien podría ser también el área requerida. Esta se calculó basándonos en la AISC 36010 en la sección J8-1, y lo que se hizo de esa fórmula fue despejar el valor que se ocupaba, que era el área requerida. Se obtiene un valor de área requerida de 60.13. Para proponer una placa con ciertas dimensiones, lo que hicimos fue sacarle la raíz cuadrada a 60.13. Eso da como 7.70 y algo. Entonces consideramos una placa de 8 por 8, que el área, digamos, el A1, como se muestra ahí, va a ser de 64 pulgadas al cuadrado. Seguidamente, en lo que respecta a la revisión de fluencia local del alma, como la reacción es aplicada a una distancia de o menor desde el extremo del miembro, o sea, sería el caso 2, que n es menor a d, entonces nos vamos por este camino, que sería esta fórmula. Rn es igual a 2.5 por K más el N por el FY más el W con un phi de 1. ¿Ok? Entonces, ahí se hizo el cálculo y abajo viene ya tal vez si puedes bajar, Chris, por favor. Abajo ya viene el cálculo, tomando en consideración el factor de 1, y este valor lo comparamos con el RU, que nos había dado 92 kilolibras, por lo tanto nos está cumpliendo ya que es mayor. Bueno, ahora yo voy a proceder con la parte de otra comprobación que, Cris, subí un toque, por favor. Ajá, ahí. En la parte del aplastamiento del alma, en este caso, ¿verdad? Ya nosotros propusimos la dimensión N y la dimensión B, nada más para recordar que la dimensión N, por decirlo de alguna manera, es la dimensión de la placa que va en el mismo sentido longitudinal que la viga. Si vemos la viga lateralmente y si la vemos lateralmente, igualmente la dimensión B es, por ejemplo, la que entraría o saldría del plano. En este caso, para realizar la comprobación, hay que verificar primero cuánto nos da N entre D, la relación N en D, y nos da 0.35 aproximadamente, y esto es mayor que 0.2, entonces se usa la fórmula que se muestra en pantalla, como explicó Lorenzo. Esta fórmula prácticamente depende solo de las propiedades del perfil de la viga, ¿verdad? A excepción de el N mayúscula,
que se ve entre paréntesis, que esa sí es una dimensión de la placa que ya propusimos que es 8, ¿verdad? El RN se muestra calculado ahí en el segundo renglón y el resultado es poco más de 154 kilolibras o kips, y esto se multiplica por el factor de reducción phi, que en este caso, como explica, bueno, como dice la especificación, es 0.75. Esto termina dando poco más de 115 kips o kilolibras, lo cual sigue siendo mayor que la reacción última, que eran 92, si recordamos de arriba. Posteriormente, bueno, esto lo que quiere decir es que sí cumple, evidentemente, y posteriormente hacemos una comprobación de la placa, pero bueno, en realidad esto es más como para estar seguros, porque Chris, si puedes subir un toque casi que al principio, ya nosotros habíamos calculado el A1, el área de la placa, ya lo habíamos calculado, ya lo habíamos calculado con esa misma fórmula, simplemente nos había dado 60.13 pulgadas al cuadrado y nosotros tomamos 64, 8 por 8, como para usar mediciones homogéneas, por decirlo así. Entonces, es evidente que si nosotros basamos nuestro diseño en esa ecuación, abajo de la comprobación, no vamos a tener problemas. Y es el caso, ¿verdad? En este caso nos cumple. Y finalmente, el último paso, ya que tenemos las dos dimensiones de área, por decirlo así, de la placa, nos falta obtener el espesor. En este caso hay que primero calcular el n minúscula. El n minúscula es la mitad de una de las dimensiones, como es B, menos K. K se obtiene, como dijo José, de un catálogo o de alguna aplicación. En este caso nos da 2.99 pulgadas. Bueno, todo esto en una raíz se multiplica por, bueno, esto al cuadrado se multiplica por la reacción última, por 2, se divide entre el phi, que es 0.9, el área, que es 8 por 8, como ya habíamos mencionado, y el FY, que son 32 KSI. Esto nos da un espesor de 0.89 pulgadas, ¿verdad? Nosotros proponemos un espesor, recordemos que este es un espesor mínimo. Nosotros proponemos un espesor de 1 pulgada para no ir tan al límite. Sin embargo, es importante mencionar que el espesor es una medida que suele depender de la disponibilidad de proveedores. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que este espesor no sea menor y preferiblemente que no ande tan cerca de 0.89, pero puede ser mayor. O sea, eso depende de lo que podamos conseguir en el mercado. Entonces, resumiendo, se usaría una placa con un N de 8, un B de 8 y un espesor de 1 pulgada, y prácticamente eso sería. No sé si hay preguntas o si el profe está por ahí. Estaba hablando con el micrófono apagado. No, le agradezco mucho al grupo. Entraríamos a una pequeña minutos de si hay alguna pregunta de parte del resto de sus compañeros. ¿Se entiende? Profe, ¿ese documento va a estar disponible? La idea del formato, ¿verdad? Después escoger todas las presentaciones y hacer un solo como folleto. Entonces sí, tal vez por tiempo podamos irlo repartiendo presentación y entregamos el folleto, ¿verdad? Que cuando ellos me lo hagan llegar. ¿De acuerdo? Profe, ¿y por qué medio se lo pasamos? ¿Hay que subirlo o Sí. por correo? Puede ser por correo. Bueno, no, en realidad esto es Una una tarea. tarea más, sí. Entonces, pero yo no he hecho la tarea en el TEC Digital. La subimos al TEC Digital. Ok, Ok. sí, mejor. Y entonces yo después formo todo el folleto y lo pongo en el mismo TEC Digital. ¿De acuerdo? Si me permite dejar de compartir. Ok, ya, un segundo. Sí. Muchas gracias de nuevo. Un par de cositas. Digamos que si tenemos un puente, y hablo de un puente porque ahí es muy fácil ver estos detalles en los puentes, digamos, tipo Bailey, que se ven ahí en algunos caminos nuestros o carreteras.
Estamos hablando de que un puente, y sobre todo si es un puente Bailey, lo consideramos como una viga simplemente apoyada. Y si ustedes quieren ver cómo en la realidad se hace un apoyo simple y cómo se hace un apoyo articulado, entonces los invito a bajarse ahí en un puente Bailey y observarlos. Ahí se ven con bastante claridad cómo ejecutan, cómo se fabrican el apoyo simple y una articulación. Pues como es una viga simple, entonces aquí vamos a tener una reacción. Y estos puentes, digamos Bailey, generalmente descansan sobre sobre un estribo, que es un elemento ya de concreto. Y el estribo que generalmente tienen esta forma, ¿verdad? Como de una L. ¿Ok? Y entonces está el estribo, llamémosle así estribo, y entonces tenemos la necesidad de transmitir esta reacción al estribo, ¿verdad? Acá serían en la misma línea de acción. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo transmitimos la reacción a este estribo de concreto? Y del concreto, entonces, ¿cómo lo transmitimos al suelo? Este es material acero de mucha resistencia y el suelo en general tiene poca capacidad. Entonces, el secreto de eso es ir disminuyendo los esfuerzos que vamos transmitiendo. El esfuerzo básicamente es sigma P entre A, ¿verdad? Entre más grande sea el área, el esfuerzo va a ser menor. Entonces, ese es el secreto. Entonces, ponemos una placa entre la estructura y el elemento de concreto, una placa de acero. ¿Ok? Con dos propósitos. Una, de lograr acá una distribución uniforme de este esfuerzo. Que sea uniforme efectivamente este esfuerzo. Y después disminuir, si esta es la viga, digámoslo así, la viga con la reacción acá, entonces la viga en esta área produce también un esfuerzo. Aquí hay un esfuerzo de la viga, digamos, y aquí hay un esfuerzo de la placa. ¿Verdad que es una cuestión de, la viga tiene un área menor, entonces aquí hay un esfuerzo mayor, ¿verdad? Y aquí la placa tiene un área mayor y entonces este esfuerzo es menor. Aquí podemos decir que el esfuerzo en la viga es mayor que el esfuerzo en la placa. Y después de esta placa colocamos un estribo o colocamos un pedestal de concreto. ¿No? Y entonces, y este pedestal de concreto lo apoyamos directamente en el suelo. Este sería el área, llamémosle el área del pedestal o del estribo, esta área de acá. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo acá, al tener más área, ¿no? Llamémosle esfuerzo en el suelo, ¿no? Y este esfuerzo en el suelo, pues va a ser por esta área que es mayor, va a ser mucho menor que el esfuerzo que transmite la viga. ¿No? Eso es. ¿Qué tanto disminuimos, aumentamos esta área para disminuir este esfuerzo? Bueno, tanto de que este esfuerzo en el suelo, ¿verdad? El esfuerzo en el suelo tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible del suelo, a la capacidad soportante del suelo. Eso es el problema que estamos resolviendo y la necesidad de colocar esa placa. Entonces nosotros tenemos, digamos, la viga, la armadura. Entonces vamos a colocar acá una placa. ¿Ok? Una placa que transmita esta reacción. Y esa placa la vamos a apoyar de nuevo en el concreto. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos es que este esfuerzo de acá, ese esfuerzo no aplaste el concreto, aplastamiento del concreto. Y ellos presentaron
la fórmula para evitar el aplastamiento del concreto. La resistencia del concreto al aplastamiento básicamente es un 85% de la resistencia del concreto, el F'C, ¿no? Esto es un esfuerzo. Lo multiplicamos por un área y entonces ya obtenemos una reacción, una fuerza, ¿verdad? Que tiene que ser mayor a la reacción que transmite la viga, ¿no? Entonces, este es el primer problema que tenemos que resolver, que el concreto no se aplaste. Y para eso se determina entonces el área de esta placa de acero, para evitar que el concreto se aplaste, ¿no? Y tiene dimensiones, a ellos le presentaron de N y de B acá, ¿no? Y ellos ahí en el ejemplo calcularon, si no me falla la memoria, 8 por 8. Entonces colocamos esta placa para evitar que el concreto se aplaste. Ahí es donde está, donde se ubica la reacción. El otro problema que tenemos que resolver es, imagínense, tenemos una sección W, ¿no? Acá. Esta es mi sección W, la viga, el puente Bailey, el W. Y entonces tenemos la placa acá. Esta sería la placa que ya determinamos acá, sus dimensiones NB, ¿no? Y entonces aquí está la reacción el esfuerzo. La reacción, y entonces este es el esfuerzo, que es igual a la reacción entre el área de la placa, ¿no? Ok, esta que ya determinamos, N por B. Esto es N por B. Entonces, como ven, hay una parte de la placa que queda fuera del ancho del patín de la viga. Entonces, al estar libre, lo que sucede es entonces que esta viga, entonces se podría, esta es la placa, ¿no? Entonces, estas partes que están acá, este tramo y acá, se podrían, digamos, levantar acá, ¿no? Ante la reacción, ¿no? Ante la reacción. Obviamente, debajo del patín, del perfil, no se puede levantar, porque tendría que levantarse toda la estructura, ¿no? Pero las partes libres de esa placa sí podrían levantarse. Y como ven, esto es un voladizo, ¿no? Un voladizo. Entonces, ese voladizo, vamos a suponer que tiene estas dimensiones que ellos mencionaron ahí, ¿no? Y que está fijo o empotrado acá, en la cara de la placa. Entonces, lo que estamos hablando es que este voladizo se va a flexionar, es como si fuera una viga en voladizo. Y para que eso no suceda, no se levante ese voladizo, pues es que definimos el espesor de esa placa, con base en el criterio de flexión. Pero es determinar el peralte, digamos, ante ese voladizo tiene un espesor, entonces vamos a poner un espesor o un peralte. Esto sería como una pequeña viga, si lo quieren ver así. Ante este esfuerzo, pues vamos a diseñar una viga, ¿ya? Le vamos a proporcionar un peralte, que en este caso es el espesor de la viga, de la placa, de tal modo que no ocurra esto, ¿ya? Que no se flexione mucho esa placa. Y estos son los dos criterios entonces que hay que cumplir para diseñar esas placas, ¿no? Uno es lo voy a poner acá porque ya no tengo más hojas. Los criterios, uno es el aplastamiento, y para eso damos unas dimensiones de las placas B por N, de tal modo que el concreto no se aplaste, y lo otro es el espesor, ¿verdad?
Esto es el de los voladizos. Vamos a darle a esos voladizos un espesor tal que no se flexione. Y entonces lo diseñamos como una viga en flexión, las vigas que vimos en las lecciones pasadas. Ese es el problema que ellos nos presentaron. Esto se ve, insisto, en los puentes de esos tipo Bailey. Estos detalles de placas, cómo se usan, se ve muy claramente en esos puentes Bailey. ¿Sí? Entonces los invito a visitar un puente Bailey por ahí. Bueno, le agradezco mucho al primer grupo. Pasaríamos, si no hay alguna pregunta, pasaríamos al segundo grupo. Tal vez, así como crítica al primer grupo, tal vez al inicio me parece que les faltó como un dibujo, porque empezaron a hablar de Ns y Bs por ahí, pero no teníamos noción de qué eran esas dimensiones. Entonces tal vez en la presentación les faltó, digamos, un dibujito inicial donde pudiéramos ver de qué estábamos hablando, como sugerencia. Bien, grupo número 2. Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas Nuestro tardes. grupo va a conversar un poco de la flexión biaxial. Ahí se pueden leer los nombres de nuestros compañeros: Josafat, Enrique, José Oviedo y mi persona, Joe Leiva. La AICS define la flexión axial o biaxial como la flexión simultánea de un miembro alrededor de dos ejes perpendiculares. Otra forma para entender un poquito mejor es que la flexión biaxial ocurre cuando hay un esfuerzo producido al aplicar una carga con dirección diferente a los ejes principales de una sección, pero aplicado al centro de flexión o al centro de corte. Cuando se da la flexión biaxial y diferencia con la simétrica, tiende a confundirse la biaxial con la simétrica porque ambos ocurren por un esfuerzo con dirección diferente a los ejes de simetría, por decirlo así, de la sección. La diferencia es que el eje de la flexión asimétrica no pasa por el centro de corte. Entonces, cuando pasa el esfuerzo por el centro de corte, lo que no sucede es que no hay torsión en el elemento. En la figura 1 podemos observar los ejes de simetría de una sección rectangular, Y y X, y diría la carga. El punto del centro representaría el eje de corte, que en una sección que presenta dos ejes de simetría, este coincide en la intersección de ambos. En la figura 2 podemos observar cuando en un elemento se presenta una carga que no pasa por el eje de corte, se torsiona, tiende a torsionarse. Normalmente va a dibujar para que entiendan. Bueno, no se puede dibujar. No. Para un perfil C, el eje de corte se encuentra un poquito, una distancia de sub cero, definido así, a la izquierda del alma de la sección. Entonces, al no pasar por ahí, va a tender a torsionarse. Y mi compañero José continúa. Perdón, sí, ahora sí. Continuando con este asunto, ya entrando como a lo que nos tiende a gustar a nosotros, que tienden a ser los números y ecuaciones, formulitas y cómo resolverlo, pasando del tema conceptual a un tema más numérico. Este tipo de comportamiento de flexión biaxial se da mucho en columnas, digamos, en edificios, cuando hay miembros a compresión, pero que a la vez, por estar en esquinas principalmente, tienden a tener fuerzas, digamos, aplicadas en los dos ejes, que tienden a generar una flexión biaxial en esta columna. Ahora, de modo muy general, si consideráramos que un elemento únicamente tiene flexión, digamos, flexión biaxial y que no tiene ningún otro tipo de fuerza, que eso sería un elemento idealizado porque en la realidad casi que no aparecen de ese modo,
partiendo de lo que sería lo que ya hemos medio estudiado respecto de flexión, tendríamos la ecuación inicial para flexión o la condición que deberíamos satisfacer cuando tenemos para flexión en un solo eje. Si empezamos a reescribir y hacemos unos cuantos numeritos, aquí como pueden ver, llegamos a obtener el recíproco de esa ecuación, o replanteada la ecuación, que básicamente lo que nos dice es que el momento requerido dividido entre el momento nominal factorado, en este caso, debe ser siempre menor o igual a 1. Eso para un eje. Pero cuando entonces tenemos dos ejes en los que se aplica flexión o se tiene una fuerza que tal vez no está sobre los ejes, pero se descompone en sus, valga la redundancia, componentes para cada uno de los ejes principales, se tiene esta otra ecuación, donde se tiene que el momento requerido para el eje mayor dividido sobre el momento nominal para ese eje mayor, más la suma del equivalente en el eje menor, debe ser siempre menor o igual a 1. Eso, cuando se usa el método LRFD, el valor de cita debe ser de 0,9 en cada una de estas ecuaciones. Pero esto, como les mencionaba, es un caso muy idealizado. Y la realidad es que revisando el manual AISC y algunos comentarios por ahí del mismo manual y videos, nos dimos cuenta de que la flexión biaxial por lo general nunca se presenta sola. E inclusive el manual AISC la presenta en función de lo que ya más o menos don Gustavo estaba diciendo que vamos a estudiar ahora, que se le llama flexocompresión en la sección H del manual. Entonces nosotros acá, de forma muy resumida o muy sintetizada, les presentamos las ecuaciones que se utilizan cuando se está en una condición más real, no de únicamente flexión, que hay como una especie de criterio de preselección de ecuaciones que viene dado en función de la fuerza axial requerida, que esa se obtiene a partir de las combinaciones cuando se usa el método LRFD, y de la fuerza axial nominal, la relación que existe entre estos. La fuerza axial nominal, si se calcula con el método LRFD, entonces se debe utilizar un factor phi de 0,9 generalmente. Ahora, cuando esta relación es mayor o igual a 0,2, se tiene que utilizar esta ecuación, donde tiene una mayor participación las fuerzas axiales en la condición de satisfacción, la condición a satisfacer. Pero si por el contrario, la fuerza del elemento, la capacidad axial del elemento es mayor a la requerida, entonces se va a tener que, perdón, lo dije al revés, se va a tener entonces que esta es la ecuación donde la flexión va a ser el dominante para el elemento. Para entender estas ecuaciones, MR se refiere al valor requerido del momento flector, que ese se obtiene al ejecutar las combinaciones. Entonces no vamos a entrar en ese detalle. El momento flector nominal, si utilizando el RFD, va a tener que ser un momento factorado, y X y Y son subíndices para referirse a cuál eje estamos apuntando, si al eje mayor o al eje menor. Esto cuando se trata de secciones simétricas. Ahora, el manual también nos habla de secciones asimétricas, y en la realidad muchas secciones, como veíamos acá, la sección C, por ejemplo, es una sección asimétrica, es simétrica únicamente en un eje, entonces no tiene simetría perfecta, digamos. En esos casos, el manual nos habla en la sección H2 sobre cómo deberíamos, o cuál debería ser la condición que deberíamos satisfacer. En este caso nos habla de que debemos, perdón, es que se me desplaza. Deberíamos satisfacer que el valor absoluto de la suma de la fuerza axial requerida dividido entre la fuerza axial nominal más la suma de los esfuerzos de flexión requeridos y los esfuerzos nominales divididos respectivamente para cada uno de los ejes, el eje mayor y el eje menor, debe ser menor o igual a 1. Pero en esta parte no ahondamos mucho en profundidad, sino que los instamos a que puedan ojalá consultar la sección,
porque sentimos que ya nos vamos a desviar mucho de lo que realmente es flexión, y además allá hay otras consideraciones específicas para cada uno de los métodos de cálculos y para el LRFD o el ASC, no me recuerdo las siglas. Entonces es mejor, para particularmente las secciones asimétricas, consultar más a detalle la sección propia del manual. Entonces, esto sería respecto a lo de ecuaciones, y vamos a ver el ejemplo en nuestro caso. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. Listo. Bueno, en el caso de nosotros, para ejemplificar todo lo que, bueno, un caso específico de lo que dijeron nuestros compañeros, vamos a proceder a revisar una viga ahí que se escogió, ¿verdad? Sin saber si iba o no cumplir ciertas condiciones de carga, ¿verdad? En este caso fue la W18 por 175, ¿verdad? Que tiene un soporte lateral continuo. Dice que la viga simplemente apoyada iba a tener una longitud de 26 pies, posee cargas vivas de 1.2 kip pies, una carga en el centro del claro de 100 kip. El acero que se utilizó es A572 grado 42, ¿verdad? La fluencia del mismo va a ser 42 KSI. La viga solo resiste carga muerta debido a su peso propio, ¿verdad? Que el peso propio es de 0.175 kip por pie. Y además dice que la viga resiste una carga horizontal de viento de 6 kips en el centro del claro, ¿verdad? La cual es aplicada al eje neutro. Bien, en cuanto a la solución, es importante tomar en cuenta que este perfil W es un perfil simétrico, ¿verdad? Está sometido a flexión biaxial porque hay flexión respecto a los ejes X y Y sin torsión, ¿verdad? Como decía en el caso ideal. Y se aplican de la siguiente manera. La carga de viento produce flexión, ahí me equivoqué, perdón, respecto al eje Y. Y las dos cargas vivas producen flexión respecto al eje X, por lo tanto se presenta la condición biaxial. Bien, algunos datos del acero, ¿verdad? Los 42 KSI de la fluencia y los ZX y ZY en pulgadas cúbicas del perfil que seleccionamos. Ahora, para el diseño, en la teoría veíamos que habían dos posibles ecuaciones en el H1, ¿verdad? Para perfiles simétricos, dependiendo del valor que iba a tomar PR entre PC. Como en este caso la viga se encuentra embebida en concreto, no van a haber esfuerzos axiales. Por lo tanto, la parte de PR va a ser igual a 0. Y esa parte de la ecuación no va a superar el 0.2 que debería superar para escoger la H12B. Entonces, por eso se toma la H1B, que es esa ecuación que está ahí de diseño. Y esa parte que dice PR entre 2PC se va a cancelar porque no hay esfuerzos axiales. Ahora, la ecuación la vamos a reescribir, ¿verdad? Con el momento plástico en lugar de un momento nominal, porque la viga está con el patín con soporte lateral continuo, bueno, con soporte lateral continuo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tomar en lo que es el momento plástico en la ecuación. Está bien. Para la determinación de cargas, ¿verdad? Las cargas por flexión respecto al eje X, ahí está la combinación, ¿verdad? Y nos dio un CUX, así le pusimos a la variable, un tema de programación nada más, de 2.3 kPs, es una carga distribuida. Luego la carga puntual viva, que fue 160 kips, la flexión al eje Y, ¿verdad? El factor de mayoramiento para viento de 1.6 nos dio 9.6 kips. Ahora, el cálculo del momento en X, teníamos que la longitud era de 26 pies, ¿verdad? Entonces agarramos el valor de la combinación por la longitud al cuadrado entre 8, más lo de la carga puntual por la longitud entre 4, nos dio 1219.99, prácticamente redondeado, kips por pies. Ahí se me perdió el compañero. Para el MUX, ¿verdad? La carga PUY que calculamos arriba por L entre 4 nos dio 62.4 kits por pies. Y seguimos bajando. Prácticamente lo que estamos haciendo es calcular cada parámetro de la ecuación de diseño que estamos arriba, ¿verdad?
el cálculo del factor de reducción por el momento PX, ¿verdad? Bueno, PY en ese caso. Sabe que me la bajó mucho, solo un poquito. A lo último de la página, ajá. Ahí tenemos que el phi es 0.9, ¿verdad? Para estos casos siempre es ese factor de seguridad. Y el momento plástico en X es igual al phi por la afluencia por el ZX del perfil, que en este caso nos dio 1253.7. Ahora ahí podemos bajar para el de Y. Igual, el momento plástico en Y va a estar dado por el factor de reducción por la afluencia por el ZY, 33.9 kips por pie. Ahora sustituyendo en la ecuación de diseño, ¿verdad? Cada parámetro en las fracciones nos dio un valor igual a 1.16. ¿Qué quiere decir esto? Que el perfil W18 por 175 no es una sección adecuada para las condiciones de carga. Las secciones adecuadas que hubiesen sido para esas condiciones hubieran sido perfiles que quedaran entre 0.9 y 0.99, ¿verdad? De valores menores a 1. Eso quiere decir que son secciones que cumplen las condiciones de cargas y no serían como más robustas o tan pesadas. Sin embargo, ya secciones de 0.9 para abajo, por ejemplo, que nos hubiera dado 0.85, lo que se traduce eso es que tenemos un perfil muy pesado para las condiciones que necesitamos. Y eso sería. Pues muchas gracias, grupo número 2. Eso que presentaron, ustedes tienen otro documento para enviar. Este es el que pensábamos enviar, profe, pero si hay que modificarle algo, usted nos indica. Sí, es para formar el folletico, Josafat. Entonces, tal vez, imprimen hacen un PDF del Mar Studio y entonces, y lo meten en el formato. Bueno, un PDF, no, así que es un print screen. Y en el formato entonces pegan las imágenes para que nos quede como un solo documento uniformizado, ¿de acuerdo? Profe, esto es un PDF, lo que nosotros tenemos, Sí. solo que parecía que estaba presentando una diapositiva. Sí, no, está bien, pero yo les había pedido que lo colocaran en el formato. Ok, entonces Sí, nada más. entonces, para tener un solo formato a la hora de hacer el folletico de todas las presentaciones. Entonces, le toman otra foto a eso, porque el formato mío está en PDF, en Word. Entonces, le toman un print screen ahí y me lo entregan en el formato. Eso no es problema, pero sí les pediría eso. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta de parte de ustedes, muchachos? No. Bueno, el asunto, tal vez, me refiero un poquito al tema. En general, digamos, tenemos 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 un perfil W1, el alma, los dos patines, hay un poquillo, digamos, el largo ahí, ¿no? Entonces, estos perfiles W, pues tienen dos ejes principales, ¿no? A este le llamamos el eje X, ¿no? Y a este le llamamos el eje Y. Entonces, lo que estamos hablando es que pueden haber momentos acá en este eje X, ¿ya? Un momento en X y puede haber un momento en el otro eje Y. En general, esto es lo que llamamos flexión biaxial, que hay dos momentos a que está sometido el elemento. ¿A qué se deben estos dos momentos? Bueno, en general, nosotros, si ahora vemos un perfil de frente, hemos estado diseñando perfiles que tengan una carga acá, ¿verdad? Ubicada en el centroide de manera simétrica con la sección y así definimos, digamos, el diseño de nuestras vigas. Esta carga puede ser una carga uniforme ahí a lo largo de la viga y para eso diseñamos, recuerden, las vigas, ¿no? Que así fue como diseñamos básicamente las vigas para ese tipo de cargas. La situación cambia
cuando, digamos, esta carga es para el mismo perfil, cuando esta carga es inclinada, ¿verdad? Cuando la carga es inclinada o el W, también puede ser una carga uniforme. Entonces, esta carga W se puede descomponer en los ejes principales, ¿verdad? Si esta es W, entonces aquí tendríamos, se supone que se conoce ese ángulo, entonces ahí tendríamos una carga acá, que sería el W por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y esta otra componente sería el W por el seno del ángulo. Entonces, es un elemento sometido a una carga acá, ¿verdad? Y una carga acá. De tal modo que producen momentos alrededor de los ejes principales. En la práctica, imagínense cuando los techos, cuando tenemos los clavadores, esto digamos es parte de una secha, y aquí nosotros tenemos los clavadores con cierta inclinación, ¿no? Y entonces, la carga de techo, digamos la carga muerta, W de carga muerta, es una carga que va siempre hacia abajo, pero como hay una inclinación, entonces se produce acá un componente, una componente, y acá voy a poner como la versión una componente. Estas serían las componentes de esta carga de gravedad. Componente, digamos, en esta dirección, y esta es otra componente. Entonces, este es un elemento, un clavador, ¿verdad? Por la inclinación, por su propia inclinación, está sometido a dos momentos. Está sometido a flexión biaxial. Este es un caso, ¿eh? El otro caso es en, digamos, en edificios. Cuando tenemos una columna y el edificio, pues, en realidad es una estructura en 3 dimensiones, digamos que esto es un marco, y en la otra dirección, pues, tenemos otras columnas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, estas vigas tienen carga por este lado, ¿no? Estas otras vigas tienen carga por este lado. Digamos que esto sea el eje X de nuestro edificio y esto sea el eje Y de nuestro edificio. Entonces, para la columna hay momentos que provienen de las vigas en la dirección y momentos que provienen debido a las vigas en la dirección X. Entonces, estas columnas tienen momentos acá y momentos en la otra dirección. Entonces, también en el caso del marco, tenemos esa situación, ¿no? Esto es lo que más o menos ellos se referían a asimetría, digamos, asimetría, y esto ya es en el caso de los marcos, pero eso es. En la ecuación que ellos presentaban, digamos, pusieron la carga axial entre la resistencia axial más los momentos, ¿verdad?, que existan entre la resistencia al momento, ¿verdad? Y esto tiene que ser menor o igual a 1. En realidad aquí se adelantaron un poco con mi lección. Lo que hemos venido trabajando es en el caso cuando esto es 0. Entonces nos queda que el momento entre el momento resistente es igual o menor a 1, ¿no? Y esto, en otras palabras, es que el momento sea igual a la resistencia, ¿no? Y esto es lo que hemos venido trabajando cuando ponemos diseño de vigas. El MU es menor que el momento plástico, el phi por MP, ¿verdad? Entonces, vean que el caso de las vigas, pues sale de acá, solo que la carga axial es 0. Pero básicamente es esto, ¿no? Nosotros trabajamos con vigas y decimos, las vigas las diseñamos para que el momento último sea igual phi por el Z por el FY. ¿No? Este es el momento plástico. Profe, yo es que durante la investigación vi que para, no sé si se puede rayar, pero Claro.
Bueno, una pantalla en whiteboard. sí, Vi que, por ejemplo, en secciones tipo C, ¿verdad? Se ponían como otra placa acá para evitar la torsión de las mismas o cambiar la dirección, digamos, porque como por acá está el centro de corte de una sí, sección, está fuera de la misma sección, por decirlo así. sí. Entonces era cambiar la disposición de ella para que las cargas pasen, ¿verdad? No sé, pero Sí, sí. es que también No, no, está bien y es lo mismo. Cuando diseñamos las vigas, ¿se acuerdan? El pandeo lateral torsionante es una situación parecida, que ponemos unos aviostes para efectivamente hacer que la viga no gire o no se torsione con el aviostamiento lateral. Pero nosotros vimos en vigas aviostamientos laterales, digamos, no directamente como placas. En otras situaciones se pueden usar placas ya, como usted lo dibuja ahí, para evitar esa misma situación. Pero es correcto. Sí, vamos a tener esa duda. sí. Ok, son las 3 de la tarde, descanso y volvemos a las 3:15. Listo, profe. Ok, entonces entramos en receso a las 3:15. Bueno, vamos a continuar con la lección. Trabajando, quería entonces mostrarles primero que todo un modelo utilizando mi SAP. Aquí en el SAP 2000 tengo un modelo, en realidad tengo 3 modelos, ok, pero, o sea, 3 marcos que en general son iguales. La diferencia es en el del centro, que tiene un sistema de arrestamiento en X, y el de la derecha, más tarde o después lo explico cuál es la diferencia. Todos los modelos tienen cargas aplicadas iguales en carga muerta, tienen cargas todos iguales en realidad y todas las vigas iguales, cargas uniformes, ¿no? También tengo aplicadas cargas vivas. Y también todos los modelos que presentan están cargados con una carga lateral, que llamé de sismo, que no lo ven seguramente, pero en el primer piso son 10, 20 y 40 en el nivel superior. Ok. El segundo proyecto de ustedes va a consistir precisamente sobre el análisis de marcos y el diseño de marcos. Entonces, esto también nos va a servir para el proyecto 2, como una introducción al proyecto 2, que posiblemente se los entregue en la semana 12. En la semana 12. Bien. Entonces, tienen las cargas, todos tienen cargas iguales, tanto verticales, les mostré solo la carga muerta, pero tienen carga viva, y cargas de sismo. ¿Ok? Profe, Sí, señor. una pregunta, digamos, es que a mí me quedó me queda la duda también con el proyecto que hemos estado haciendo de que cuándo rige la carga de sismo y cuándo rige la carga de viento. En general, uno debe analizar sus estructuras para todas las cargas que vayan a actuar durante la vida útil del edificio. En ese sentido, tendríamos que revisarlo para carga de sismo en Costa Rica, porque es muy posible que suceda un sismo en la vida útil del edificio, 50 años, y viento también. ¿Ok? Así como las cargas vivas y las cargas muertas que van a estar en su edificio. En realidad tenemos que asegurarnos que el edificio resista esas cargas. Que hay en otras latitudes, tendríamos que revisar la nieve también, etcétera. ¿Ok? La carga de viento y la carga de sismo en general son cargas laterales, ¿no? Son cargas laterales que producen básicamente el mismo efecto en los edificios. Entonces, no es que uno lo deba diseñar o no deba considerar esas dos tipos de cargas diferentes. Sin embargo,
digamos, en edificios muy bajos, digamos, y edificios pesados, en general la carga de sismo es grande, porque la masa es muy grande. Entonces las cargas de sismo son muy grandes comparadas con la carga de viento. Al contrario, en edificios muy altos, rascacielos, y conforme, ustedes saben que conforme uno aumenta la altura, pues el viento es más fuerte. Entonces en edificios altos, la carga de viento es mucho más grande que la carga de sismo. ¿Ven? Entonces uno diseña, digamos, para la mayor de ellas, pero no es que no se estimen, pero no diseña para el efecto, digamos, que se den las dos cargas al mismo tiempo, eso sí no, sino que uno diseña para la carga mayor. Entonces cuando diseña para esa carga mayor, ya está, digamos, diseñando para la carga de sismo, si fuera el caso. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo, profe, gracias. Sí, ok, esa es la idea. Entonces, los tres marcos, y voy a hablar casi que el de la izquierda y el de la derecha por ahora, son marcos que tienen las mismas cargas verticales y laterales. Los marcos están formados por secciones, en realidad no tiene mucha importancia. Las vigas son secciones 24 por 55 todas, y las columnas secciones W14 por 90. ¿Okay? En todos los marcos. Y los andiostres, yo les puse que eran una sección 4W4 por 13, una sección de 10 centímetros de peralte, ¿no? Ok. Yo tengo por acá definido las cargas. Tengo carga muerta, carga viva y carga de sismo. Ok. Ahora lo que voy a hacer es escoger el modelo para la carga muerta, la carga viva y la carga de sismo. Ahí se está ejecutando el modelo y entonces de acá vean que ambos, el marco que no tiene abiostes y el marco abiostrado, pues presentan una deformación prácticamente muy similar para la carga muerta. Para la carga viva, también vean que es muy similar en forma y en magnitud, para la carga viva también. Y para la carga de sismo, entonces, ciertamente es una forma parecida, pero no sé si logran ver que en el marco, que no tiene abiostes, este desplazamiento es mucho mayor que el marco que tiene estos elementos en X. Bueno, entonces vamos a hablar de un marco, el de la izquierda, un marco no abiostrado, y el del centro, un marco abiostrado. ¿Y para qué nos sirven los abiostes? Prácticamente para disminuir estos desplazamientos laterales. Vean que acá el mayor desplazamiento en ese nudo superior en la dirección 1 es de punto 14. Eso está en pies. ¿Vean? Punto 14 pies. Tal vez si lo paso a centímetros, tengamos una mejor idea. Este marco, el de la izquierda, no abiostrado, tiene un desplazamiento en la dirección X de 4.4 centímetros. Mientras que el marco del centro tiene un desplazamiento de 0.68 centímetros. Entonces, conclusión, yo uso marcos abiostrados para controlar los desplazamientos de nuestros marcos. Anoten este número. En el nudo de arriba es 0.44, 444. En el nudo 2 es de 3.75. El desplazamiento lateral en el nudo del primer piso es de 2.59, ¿no? La altura de todos es igual. Estas columnas son 20 pies, son como 3 y pico de metros. ¿Ok?
Bien, entonces aquí es 441, 375 y el de abajo es de 259. Anoten esos números. La longitud de esas columnas es de, en centímetros, 365 centímetros, ¿no? Esa es la longitud del... Entonces, repito, yo uso marcos adiestrados para controlar los desplazamientos de mi estructura, ¿no? Para carga de sismo, bueno, es esta forma, esto es lo que debo controlar. Esto es lo importante que yo debo controlar a la hora de diseñar un edificio. Que estos desplazamientos no sean muy grandes. ¿Cómo pide el código revisar eso? Muy sencillo, lo que llaman las derivas. ¿Pueden ver el cuaderno? Sí. Entonces yo tengo mi estructura acá, tengo mi marco, que se forma más o menos así, ¿verdad? Y dijimos, bueno, aquí hay 441, este desplazamiento es de 375 y este otro es de 259. Este es el desplazamiento que ocasiona el sismo por acá, la carga de sismo. Entonces, esto es lo importante que hay que controlar en el diseño sísmico. Hablamos de que estas alturas, todas iguales, eran de 365. En general, no hay que controlar en sí los desplazamientos, sino lo que es importante es el desplazamiento de un piso respecto al otro, lo que se llaman las derivas. Y esto es lo que indica el código que hay que revisar, ¿no? Hay que revisar, digamos, la deriva del tercer nivel, llamemos delta, y es 441 menos el desplazamiento del piso inferior entre la altura de las columnas, 365. Y esto da, bueno, alguien que lo calcule. El desplazamiento del piso 2, que sería 375, menos el desplazamiento del piso primero entre la altura, 365 centímetros. Y el desplazamiento del primer nivel, que es 259, menos 0, se supone que acá el suelo no se desplaza entre la altura, el 365. Esto es lo que tenemos que revisar en nuestro código. Esos valores, por ejemplo, el primero da, que yo no lo tengo, 4.41 menos 375 entre 365. Este valor da 0.0018. Este otro valor, 375, 259 entre 365. Esto es 0.003. Este otro es 259, 305 entre 0.007. ¿Ok? Y esto tienen que ser menores o iguales a los límites del código. Lo voy a poner así. Límites del código. ¿Ok? Esto es lo importante. Solo que el código usa desplazamientos en el rango inelástico. Hay que convertirlos a desplazamientos inelásticos. ¿Ok? Multiplicarlos por la ductilidad básicamente. Pero esto es lo importante de revisar en un edificio. Y generalmente estos desplazamientos son los que rigen el diseño de nuestros edificios, ¿no? Bien, entonces, vean que al colocar aquí a bosques, estos desplazamientos pues se vienen prácticamente, disminuyen una cuarta parte, en este caso. ¿Ven? De 4 que pasamos acá a un desplazamiento menor de 1 centímetro. Más de 4 veces disminuye el abiosque y para eso se usa. Para controlar esos desplazamientos. Ok, a nivel de fuerzas, ¿qué es lo que tenemos?
Para la carga muerta, digamos pues, que en las vigas, los diagramas de carga axial, ¿verdad? Estos son los diagramas de carga axial debidos a la carga muerta. Vean que prácticamente en los dos modelos, el marco no abiostrado y el marco abiostrado, prácticamente la carga de sismo es la misma para cargas verticales, ¿no? Acá tenemos en esta columna central, vean que la carga, lo voy a poner más pequeñita. Usemos toneladas. ¿Ok? En toneladas, aquí tenemos para esta columna del centro 27, casi 28. Y para esta del marco abiostrado 27. O sea que prácticamente es la misma carga. Para cargas verticales en carga viva, prácticamente también es la misma conclusión. Entonces, no hay diferencia para cargas verticales entre si mi edificio es abiostrado y no abiostrado. Las fuerzas se distribuyen casi que de manera igual. Y a nivel de momentos, entonces vean que tenemos esta configuración a nivel de momentos. Digamos la carga viva. Este es el diagrama de momentos para la carga viva. Entonces vean que prácticamente para la carga vertical, que es carga viva, los diagramas son prácticamente lo mismo. Aquí el momento en esa viga superior es de 235, ¿no? En este extremo. Y para el marco abiostrado, prácticamente es parecido, ¿no? El diagrama de momentos, 235. Pues, el que exista un abiostramiento, en general no afecta las cargas, las fuerzas internas en los elementos, para cargas verticales. ¿Okay? Dos cosas, entonces. Las cargas verticales producen momentos y cargas axiales. Ya tenemos que diseñar estas columnas para estos momentos, ¿verdad? Y tenemos que diseñarla para la carga axial también. Ya que hay carga axial y hay momentos. ¿Ok? Ahora veamos la condición de carga, los diagramas, pero para la carga de sismo. En carga axial, estos serían los diagramas de carga axial para ambos marcos, el abiostrado y el no abiostrado, viceversa. Vean que entonces para la carga lateral, aquí sí ya hay diferencias significativas, ¿no? Aquí en esta columna hay 16.5 toneladas y para el marco abiostrado hay 3, como una cuarta parte, ¿no? Para las columnas de afuera, mientras que las columnas del centro, en el marco no abiostrado prácticamente es muy baja la carga axial, 297, y cuando lo tengo abiostrado, la carga axial en esta columna es de 26.2. Y los abiostres se llevan una carga axial de 17 toneladas. 17 toneladas en general, ¿no? Solo que uno trabaja a compresión, ¿verdad? Que es el rojillo que se ve ahí, y los azules son elementos a tensión. Entonces vean que ya para la carga lateral sí hay diferencias significativas en cuanto a la distribución de fuerzas, ¿no? Eso es para la carga axial, y vean qué pasa con los momentos para carga lateral. ¿Ok? Entonces prácticamente los momentos en este marco abiostrado prácticamente son 0. ¿No? Es una cuestión de escala, pero vean en esta viga, digamos, hay momentos acá de 489, ¿no? Y en el caso de la viga del otro marco no abiostrado, estos momentos prácticamente son de 2.938 toneladas por centímetro.
¿Ok? En el marco adiestrado, los momentos son pequeños, digamos, casi cercanos a cero. Mientras que en los marcos no adiestrados, los momentos, pues, son bastante grandes, ¿no? Pero ya la influencia de los adiostres en una estructura, ¿no? ¿Ok? Se ponen para controlar las deformaciones, ¿ok? Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, o por lo menos presentar. Entonces, lo importante acá es, bueno, la influencia de los adiostres, ¿no? En el comportamiento y en el control de las deformaciones. Y después, lo otro importante es que nuestros elementos funcionan tanto sometidos a carga axial, los diagramas anteriores, como sometidos a momento, ¿no? ¿Ok? Entonces tendremos que diseñar nuestras columnas para esa combinación de esfuerzos. Vamos a dejar este último marco que tiene diferencias con nosotros para una próxima oportunidad, ¿no? Y les explicaré cuál es la diferencia. Por ahora es eso. Los marcos adiestrados para control de deformaciones. Y lo otro es observar que los elementos, al final de cuentas, funcionan con carga axial y momentos, ¿no? Lo vamos a hacer. En realidad ya el otro grupo ya tocó este tema. Así que va a ser como un repaso en los minutos que nos quedan. En general, para diseño, nosotros sabemos que las cargas, llamémosle Q a las cargas que actúan y R llamémosle a la resistencia del elemento, de las vigas, columnas, etc. En general, para el diseño nosotros ocupamos que el efecto de las cargas sea menor o igual a la resistencia del elemento, ¿no? En general, cargas son cargas muertas, cargas vivas, etcétera. Puede ser la sumatoria de las cargas menor o igual a pongámosle la sumatoria de las resistencias, en el sentido de que hay cargas que producen cortantes, cargas que producen carga axial, hay cargas que producen momentos, ¿no? Pero lo que tenemos que cumplir es que las cargas sean menores a la resistencia. Cuando las cargas sobrepasan la resistencia, obviamente el elemento falla, ¿no? Esto es lo mismo que escribir que las cargas, la razón de cargas entre la razón de la resistencia tiene que ser menor o igual a 1. Si esta razón de cargas entre la resistencia es mayor a 1, entonces, si es mayor a 1, entonces falla. Quiere decir que las cargas están superando las resistencias, ¿no? Ahora, las cargas pueden ser, digamos, puede ser función de carga axial. Más que función, pueden ser cargas axiales, pueden ser momentos, ¿no? Momentos. Entonces, esta sumatoria en general yo podría decir que, digamos, las P de carga axial, ¿no? Entre la resistencia entonces a carga axial, digamos el P, digamos, esa es la resistencia a compresión, en este caso. ¿Ok? Más, como es una sumatoria, pues los momentos sería carga última, el momento último, entre la resistencia a flexión, que le podemos llamar el MC. MC es la resistencia
a flexión. La resistencia a flexión. Y dijimos, eso tiene que ser menor o igual a 1 para que el elemento no falle. Cuando estas sumatorias es mayor que 1, entonces sabemos que el elemento falla, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué pasa cuando los elementos no están a compresión y están en tensión? Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Aquí tendríamos que poner la resistencia a tensión entre la carga en tensión, pero siempre la combinación tiene que ser menor o igual a 1. ¿Ya? Pero para que no se usan los signos, digámoslo acá, ¿verdad? Es la sumatoria de las resistencias. Pero es lo mismo. Ahora, cuando hagamos un paréntesis ahí, ¿ok? Un gran paréntesis. Cuando yo escribo a al cuadrado más b al cuadrado es igual a f al cuadrado, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Como Pitágoras, profe. ¿Ah? Como Pitágoras. Es como Es un círculo. es más bien esto es un círculo redondo, ¿no? Es la ecuación de un círculo redondo. Se acostumbra a escribir como a cuadrado, f cuadrado más b al cuadrado entre el radio al cuadrado igual entonces a 1. ¿Verdad? Ese es un círculo. ¿Cierto? Sí, profe, correcto. Ok, es un círculo de radio R. Ok. Entonces, no sé si se les parece, digamos, esta ecuación de acá a esta que puse inicialmente. Tal vez uno podría escribirlo como decir la raíz de PU entre PC, la raíz de esto, la elevo al cuadrado, más la raíz de MU entre la resistencia a flexión, le saco la raíz y después lo elevo al cuadrado. Y esto es igual a 1, ¿verdad? ¿Verdad? Se parece un poquillo. Hay maneras matemáticas para llegar a eso. Lo que quiero decir es que esta ecuación, escribir PU entre la resistencia a compresión más el MU, los momentos flectores que actúan entre la resistencia a flexión, es un círculo, ¿no? Entonces, si uno grafica eso, podríamos tener que por aquí las cargas axiales, PU, y por aquí los momentos. Y eso me define un círculo, ¿no? Pues, situaciones, puntos que estén por acá, decimos, nuestro elemento está bien, puntos que estén acá fuera de esta línea del círculo es un punto de falla. Punto de falla, ¿ok? Y esto es lo que se conoce como un diagrama de interacción. Para un elemento sometido a compresión, carga de compresión, más flexión. Más flexión, ¿no? Entonces, nuestros elementos que están sometidos a compresión más flexión tendrán que cumplir con este diagrama de interacción, ¿no? Que es un círculo. En general en acero no se usa mucho el círculo. En concreto, para cada elemento, cada columna sí dibujan el diagrama de interacción. En acero se trabaja con la ecuación de interacción. Ecuación de interacción. En términos generales, tiene la carga que actúa axial entre la resistencia a compresión, PC, más MU, entre la resistencia a flexión menor o igual a 1. Esto para un momento en una sola dirección, ¿no? Cuando es en dos direcciones,
entonces tendremos que poner el otro momento acá. Por ahora, digamos, si MU es igual a 0, entonces me queda que PU entre PC es menor o igual a 1, o en otras palabras, el PU tiene que ser menor o igual a la resistencia a compresión de un elemento. Y este problema ya lo resolvimos. Esto era un phi por un esfuerzo crítico por el área de la columna o el elemento. ¿Ok? Ya este problema lo resolvimos. Esto es columnas. El tema que le llamamos columna. Si no existe carga axial y PU es igual a 0, entonces nos queda que el momento entre la resistencia a compresión a flexión es menor o igual a 1. En otras palabras, el momento que actúa tiene que ser menor o igual a la resistencia en compresión, en flexión, perdón. Y este problema ya lo sabemos resolver. En general era el phi por el eje Y por el Z, ¿no? La resistencia de una viga. Si no, también teníamos el gráfico aquel, ¿se acuerdan de la resistencia de las vigas? Por aquí LV, por aquí los MU, etcétera. Pero en términos generales es FY por Z. Entonces, lo que quiero decir es que ya sabemos resolver esta parte de la ecuación y ya sabemos resolver esta parte de la ecuación. Lo que quiero decir es que entonces nuestras columnas, nuestros elementos, las columnas que les mostré en SAP antes, están sometidas a carga axial, PU, y están sometidos a momentos, ¿no? MU por acá, MU por acá. Y el diseño de estos elementos, entonces, es lo que llamamos flexo de flexión, producida por los momentos, más la compresión, flexo, compresión. Y el diseño de elementos en compresión, en flexo y compresión, los diseñamos con una ecuación de interacción, entonces. Y la ecuación de interacción básicamente es PU entre la resistencia a compresión más el momento entre la resistencia a flexión, el MC. Y esto es menor o igual, para llevarlo al caso extremo, a 1. Entonces vamos a diseñar nuestros elementos con esta ecuación de interacción. Fue lo que mostró el grupo anterior. Solo que en general, tenemos que la carga última entre la resistencia a compresión más el momento último en X entre la resistencia a flexión en X más el momento último en Y entre la resistencia de la columna en la dirección y eso es menor o igual a 1. En general, cuando tenemos carga axial y tenemos momentos en los dos ejes, la ecuación de interacción toma esta forma. ¿Ok? Eso es lo que mostró el grupo. El ejemplo que hicieron ellos fue cuando esto era 0. La compresión era 0, entonces nada más calcularon los términos más a la derecha. Esto es en general. La especificación va un poquito más allá, modifica un poquito esa ecuación de interacción para tomar en cuenta cuando la carga axial es muy grande. Esto es carga axial grande. ¿Ok? Entonces la ecuación que utilizamos es lo que yo llamaba PU antes, el manual le pone R, PR, entre la resistencia a compresión. Cuando la carga axial es muy grande, entonces la parte de flexión la disminuimos en 8/9. ¿Lo ven por acá? Para un caso. Y cuando la carga axial
es baja carga axial, entonces prevalece la flexión. Y entonces disminuimos este término, el primer término a un medio, a la mitad. Entonces, de la ecuación general pasamos en la especificación del diseño de acero a estas dos condiciones. Un caso para cuando la carga axial es grande, entonces disminuimos la parte en flexión en 8/9, y cuando la carga axial es muy pequeña, o sea que los momentos influyen más en el comportamiento de nuestro elemento o columna, entonces disminuimos la carga axial a la mitad. Pero vean que prácticamente la misma ecuación de interacción, ¿no? Y con eso vamos a diseñar nuestras columnas en términos generales. Entonces, en términos generales, las columnas funcionan con carga axial y generalmente de compresión, pero también puede ser en tensión, pero va a ser lo mismo, el mismo tratamiento. Entonces, nuestras columnas las vamos a diseñar para carga axial más el momento. Y para su diseño vamos a utilizar estas ecuaciones de interacción. La primera para la carga axial grande, la segunda para una carga axial pequeña. Y con eso diseñamos nuestros elementos o nuestras columnas. ¿Ok? Bueno, ya se está haciendo un poco tarde. No sé si hay alguna pregunta, consulta. Entonces, había previsto un ejercicio. Hoy se me hizo un poco corto el tiempo. Entonces vamos a parar la lección el día de hoy por acá. La próxima semana seguimos con este mismo tema, desarrollando el ejemplo y estudiando otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora del diseño de nuestras columnas. Si no hay preguntas, les agradezco mucho su atención, su paciencia, y nos veríamos de hoy en 8. Gracias. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe.